empezar de inmediato. Ya voy a estar. Esto va a ser un pequeño desafío porque voy a estar admitiendo gente al mismo tiempo que voy a tratar de estar avanzando. Voy a hacer lo mejor que pueda. Y le agradezco a todos. Bueno, muchas gracias por estar aquí a la hora. Vamos a empezar de inmediato. De hecho, pregunta de inmediato. Así prenda su micrófono o háganme una seña. ¿Esta es la primera vez que escuchan sobre la ley de protección de datos o han escuchado otras cosas y saben que está más o menos tarde y que tienen que reaccionar pronto? O sea, digamos, ¿es la primera vez que van a escuchar algo al respecto o saben algo? Primera. Primera vez. Yo no, yo sí he oído. Ya, qué bueno. Ya. Si hay gente que está en la primera vez, qué bueno que están acá. Me alegro mucho. Entonces, esta ley salió, no es para hacerlo sentir mal, ¿ah? Pero esta ley ya salió hace 2 años. Y 2 años fue el periodo que tuvimos para ponernos al día con esto y vence en diciembre. O sea, nos queda agosto, septiembre, octubre, noviembre. 4 meses para ponernos al día con esta ley. Ahora, no es mi estilo andar metiendo susto, al contrario, yo creo que mi rol es más bien transmitir calma, paz y tranquilidad. Voy a ordenar esta presentación, está hecha de una determinada forma. Está hecha está hecha en 3 niveles. Voy a explicar más o menos qué diálogo fue lo que pasó aquí, por qué nos pusimos tan europeos con esta norma. Y esto es, digamos, parecido a las normas de compliance, que son obligaciones legales que imponen, la verdad, bastante. Pero no voy a ser tan malo como para decirlo, a todos les van a caer por igual. Digamos, la ley se aplica a todos los que estén, digamos, en la necesidad de tratar datos de personas naturales, pero voy a dividir esto en 3 grandes niveles. O sea, un primer nivel va a ser para todo el mundo y para que ver qué pueden hacer por su propia cuenta y para saber que van a estar suficientemente cubiertos. Esto es como los impuestos, digamos, estar al día con el IVA. O sea, todos sabemos que si estamos al día con el IVA, el servicio te deja tranquilo. O a lo menos podemos esperar eso. Ya, ese es el primer nivel. El segundo nivel son los que van a estar tratando datos sensibles. Y para esa gente sí van a tener que necesitar un poquito más de ayuda. Y después, para lo que de verdad está en la hipótesis, para lo que esta ley está de verdad pensada, ahí van a necesitar más ayuda. Entonces, el primer mensaje, la verdad, es de calma. Los que están acá, en su gran mayoría, la verdad, van a estar en el primer nivel. O sea, mi idea de esta prestación es que se vayan con una pauta, con un mínimo, que sepan qué diablo hacer, cómo arreglársela para que no se agarren de la cabeza pensando, chuta, estoy perdido, algo me va a pasar, sino más bien sepan qué es lo que pueden hacer. Y después, quizás algunos de ustedes, si es que caen los clientes del caso, van a tener que saber que bueno, si van a necesitar un poco más de ayuda. La cosa es que el 1 de diciembre esto entra en plena vigencia. Ya se acabó el tiempo de gracia, así que nos quedan 4 meses. El 1 de diciembre, la ley sobre protección de datos personales, esta, la 21719, van a escuchar harto hablar de esta, va a entrar en vigencia. La máxima multa que podrían llegar a imponerte son 20.000 UTM. Eso es lo más terrible. Es suficientemente terrible como para que cualquiera se asuste. Pero esta es una forma más honesta de ponerlo. O sea, lo que estamos tratando de ayudar a la gente, le decimos que esto es lo peor que le puede pasar. Pero hay cosas menos peores que le pueden pasar, pero más probables que le pasen, que son todos los demás casos de ley. Perdón si estoy medio interrumpido, que necesito estar admitiendo gente a la vez. Entonces, los que están en el primer caso, los que se la pueden arreglar por su propia cuenta, pero que todavía no hicieran nada, eso en realidad arriesgan multas de 5.000 UTM, que es lo suficiente para romperle el negocio de todas formas. Después, al medio de eso, los que están a la mitad, estas son la hipótesis, no se asusten, todo esto lo vamos a ir revisando de a poco. Son hasta 10.000 UTM. Y lo que son 20.000 UTM son los grandes y los reincidentes. O sea, los que de verdad están haciendo cosas fraudulentas con los datos personales, esos se van a ir de 20.000 UTM. Pero sepan que hasta 5.000 UTM, podría ser lo que a cualquiera de nosotros o podría terminar respondiendo por, si es que no tiene nada de nada implementado, debiendo tenerlo. Así que digamos, a los grandes, si yo estuviera atendiendo a una ISAPRE, le diría que arriesga 20.000 UTM. Si estoy atendiendo a cualquier otra persona, tengan en mente que hasta 5.000. Entonces, aquí ya está todas las grandes partes que vamos a ver.
pónganme atención sobre todo los primeros 10, 15 minutos de esta presentación. Más tirito para 10. Porque esto es lo mínimo que todos tienen que saber. Sobre todo los que me dijeron que primera vez que van a escuchar algo sobre esto, escúchenme ahora. 10 minutos. O sea, no hagan nada más, apaguen el celular, traten de no ver WhatsApp entre medio. De verdad, 10 minutos y se van a ir con lo mínimo. Y van a ir de 0 a 1 y va a ser suficiente para hoy. Después, lo que traten datos sensibles, eso tiene que respirar un poquitito más, porque es posible que las obligaciones sean más de lo que de verdad quisieran tener. Y después los más grandes no van a ser los del caso seguramente acá, pero es bueno saberlo, porque, sobre todo porque eso van a ser los casos. O sea, esta cuestión la van a implementar, tiene un poco de retraso, ¿ah? Todavía no sabemos quién va a ser el comité ejecutivo, o sea, todavía no está el reglamento, hay un montón de cosas que están pendientes y que, bueno, nuestro querido país va a hacer las cosas como siempre las hace, pero va a llegar un minuto en que se quiera poner serio esta cuestión, sobre todo ya vieron que vienen hartas multas ahí encima, y cuando lo quieran echar a andar va a existir el caso de, y probablemente con un nombre de un ISAP, de alguna institución de salud importante, y ahí es donde esta cuestión va a cobrar vigencia en la práctica. Y para entonces es muy bueno tener esto en mente. Entonces, lo que todos tienen que saber, cuál es lo mínimo que hay que hacer, y tienen que salir de acá. Si salen de acá sabiendo que es un RAT, yo estoy tranquilo. Y ese es el objetivo fundamental mío. Esto es lo que necesitan saber. Ahora, esto es súper práctico. Sepan, sin embargo, en la teoría, esta es la única parte de teoría que voy a hacer. Esta no es la primera ley de datos personales. La anterior era del 99. Básicamente lo dieron vuelta, porque antes del principio era que los datos eran públicos, entonces, qué sé yo, Falabella lo hacía Mondongo si quisiera, ahora es al revés. Los datos personales, estamos hablando de datos personales, personas naturales, ¿eh? No importa la persona jurídica, esto para proteger las personas naturales. Los datos de personas naturales se entienden como una extensión de nuestra humanidad. Es decir, si ustedes tienen algún dato mío de salud, sobre todo, o sea, si saben cuánto tengo de aumento en los ojos, bueno, tienen un dato mío y es lo mismo que tener un pedazo de mi ojo y habeas data, digamos. Yo tengo derecho, el titular, sobre los datos, sobre mis propios datos. Si ustedes lo tienen, entonces yo tengo derecho sobre ustedes y ustedes tienen la obligación. Entonces, todos los que manejamos datos personales tenemos obligaciones respecto de titulares. ¿Por qué es tan importante esta cuestión? Véanlo como la dirección del trabajo. De hecho, existe el servicio de puesto interno para los impuestos, existe la dirección del trabajo para los trabajadores y va a existir la agencia de protección de datos para los datos personales. Es decir, no es solamente una fila de fiscalizadores que de repente les caen encima, no, perfectamente les pueden llegar a tocar la puerta porque alguien los denunció. Porque todos los titulares de derechos personales tienen derechos sobre ustedes y ustedes tienen la obligación, y ahí vamos a ver cuáles son los detalles de las obligaciones que tienen, por estar administrando datos personales. Y datos personales son cualquiera que pueda identificar a una persona. Entonces, esa es la fuente, digamos, de obligación y que pueden terminar en estas atrocidades de 5.000 UTM en este caso. Entonces, ¿qué es lo mínimo? Ya, si se le aparece el 1 de diciembre y se le apareció el 1 de diciembre ¿qué es lo mínimo que habría que tener? O sea, ¿qué es lo que hay que hacer de aquí entre todos en 4 meses para no estar en despoblado? Y son estos puntos de acá. Tienen que tener una política de tratamiento de datos. Y entonces, y esta es súper importante. Aquí es donde nos ponemos un poquitito más diligentes. Tienen que saber con qué base legal y para qué lo van a tener. O sea, si tienen datos personales de alguien, es como la contabilidad. Tienen que saber de dónde vienen y para qué son. El origen y el uso. En el origen es base legal, es decir, cuál es la causa jurídica por la cual tienen un dato personal de alguien. La regla general es el consentimiento, pero después hay otro, la más normal, digamos, al menos va a ser el caso de nuestra oficina. Van a ser dos que son el cumplimiento de un contrato o de una obligación legal. Es decir, por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra oficina, tuvimos que implementar un par de cambios porque de nuestros clientes recibimos, por ejemplo, las licencias de los trabajadores y las tenemos que tramitar. Manejar una licencia de un trabajador significa administrar datos sensibles, los de salud, de un tercero, por encargo. Es decir, nuestros clientes, que pueden ser ustedes, van a ser los responsables, nosotros los encargados de tener estos datos sensibles que son de salud de sus trabajadores y lo vamos a tener solo y estrictamente para tramitar la licencia. Entonces ahí está cuál es la base jurídica, el cumplimiento del contrato de una obligación legal. ¿Cuál es la finalidad? Tramitar la licencia, nada más.
Una política tiene que decir entonces cuál va a ser la base y cuál va a ser el uso. Después, una política de privacidad publicada. De hecho, si se revisan en nuestra hermosa página, yo ya puse un montón de cositas y ahí aparece una política de privacidad que estaba publicada y bueno, el catálogo público de datos tratados, eso, aquí está el detalle, pero un buen negocio que pueden hacer es leer el artículo 14 de esta ley. Y es súper fácil acordarse porque el mismo artículo de la ley de la renta, que hace que nuestra vida sea tan dura. Entonces, artículo 14 de esta ley, ahí aparece cuáles son todos los detalles que hay que tener. Lo más importante de esta diapositiva es esto, el protocolo de derechos ARCO Plus, que ahora son ARCOP B y que la C la cambiaron por una S porque ya no es cancelar, sino que suprimir. El punto es que los derechos ARCO, estos van a escuchar harto, pero cuando les dice la ley, no yo, sino que la ley les dice que tienen obligaciones, esas obligaciones son exactas y prácticamente los derechos ARCO. Es decir, son los derechos, alguien puede llegar y decir, por ejemplo, la más importante quizás es la C, la de supresión. Si alguien dice, oye, usted tiene un dato mío, quiero que lo elimine. Y ustedes tienen 30 días para hacerlo. Entonces, cualquier persona que sabe que ustedes tienen sus datos, tiene el derecho, y por tanto usted la obligación correlativa de responder. O sea, primero dicen, acusan recibo, muchas gracias por avisarme, vamos a reaccionar cuanto antes, tenemos 30 días corridos para hacerlo. Y en el día 15 le confirman, mira, yo tenía su dato, tenía su nombre, todo para identificarlo, no se preocupe, está eso en una sola y misma planilla Excel, ya no está, lo borré, mucho gusto. Si hacen eso y tienen una política de ARCO y la respetan, está muy bien. La regla general para esto es lo que tienen que ser así duro, ¿eh? Son 30 días desde que se los pidan. Y hay un plazo que es de 2 días, que es el del bloqueo. Porque ahora se llaman los ARCO más, bueno, hay una B al final, o sea, esto va creciendo, y en caso de bloqueo, si alguien les pide bloquear algún dato, así como, espérate un poquitito, no uses esa cuestión, tienen 2 días para confirmarle que ese dato está bloqueado. Es decir, si el viernes le escriben con que necesitan bloquear un dato, para el martes siguiente, después del fin de semana, ya tiene que estar listo. Si no, esa misma persona puede decir, oye, no me bloqueo nada, esta cuestión me está afectando, parte para la agencia y lo ponen en problema. Entonces, derechos ARCO, esto es lo que todo el mundo tiene que respetar. Y después, mínimas medidas de seguridad, tienen que tener sistemas dentro de todo su aparato digital para asegurar la protección de esos datos. Entonces, tengan este esquema para implementar toda esta historia. Lo que acabo de mencionarles, cuál es el contenido mínimo de su conocimiento, y aquí hay una pequeña pauta para llegar a destino. Entonces, tienen que saber, o sea, si de repente alguien los denuncia y llegan de la agencia a preguntarle algo, tienen que saber qué datos tienen, cuáles son los datos personales que manejan ustedes. Después, tienen que tener su política redactada y publicada. De ahí, tener un canal de derecho para que normalmente se usa un mail. Yo prefiero tener un botón porque ahí uno puede empezar a pedir todos los datos y no pierde el tiempo con los plazos. Y todo esto se consolida, esta es la parte que toma trabajo, en un registro de actividad de tratamiento de datos. Esto perfectamente puede ser una planilla Excel. De hecho, es el caso de mi oficina. Sí, es relativamente simple. Tener el RAT es lo más parecido que hay a tener los formularios 29 al día cuando el servicio potito no les viene a preguntar algo. O si están en la calle, los detiene un carabinero, le hace un control de identidad y sacan su carnet de identidad. Ya, ahí está, sí, señor carabinero, hasta luego. Se salvaron. Es lo mismo. Si llega alguien, lo fiscaliza y le dice, muéstrame su RAT, y tienen el RAT, yo creo que eso va a apaciguar a más de algún funcionario. O sea, digamos, van a ver que ustedes no están sin nada. Si no tuvieran nada de nada, entonces la multa puede escalar, ya saben, hasta 5.000 UTM. Pregunta hasta acá, porque esto es este es el mínimo que tienen que saber. Yo sé que voy a ir rapidito tengo que equilibrar entre no aburrirlo y tener su ¿Qué atención. significa RADPOL? Perdona, registro. Registro de actividad de tratamiento de datos. No Entonces, entiendo bien qué es un registro de actividad de tratamiento de datos. es una planilla Excel. A ver, déjame ver si puedo dar con la mía, pero en mi caso, una planilla Excel. Déjame ver si alcanzo a mostrarte la mía, que no hay problema con exhibirla tampoco. Es una planilla donde muestran cuándo fue que adquirieron un dato, cuáles son los datos que tienen de Pedro, Juan y Diego y qué han hecho con ellos y hasta cuándo los van a tener.
Entonces, entra alguien, ya, o sea, es como para poder responder si me preguntan sobre lo que estoy haciendo, ¿estoy en condiciones de responder? Y el RAT es una planilla donde ahí aparece todo un mapa Es un global. historial. Es como un Sí, historial, ¿sí? sí, Ok. sí, puede ser un historial. Mira, déjame ver si alcanzo a compartir esto. A ver si este es el mío. O este es más bien uno tipo. Me avisan cuando se vea. ¿Se ve? Sí, ahí se Sí. ve. Entonces, aquí va a aparecer, ya aquí está el RAT. Esta es la primera página y aparece, bueno, el encargado, que ahora se llama DPO para los más ciúticos, que lo mismo que el sujeto responsable para compliance, ahora es un encargado para el tratamiento de datos, y aquí individualizamos con quién estamos hablando. Entonces, el RAT es precisamente esto. Este es el RAT tipo. De hecho, les podría compartir esto, ¿no? Si les interesa. Sí, sería bacán. Muchas gracias. Aquí tengo, claro, este es un RAT tipo que hice. Y aquí aparece entonces el nombre del tratamiento titular y ahí empezamos a, por ejemplo, si tiene un sistema de onboarding de cliente, usen, por ejemplo, nosotros hacemos que por ejemplo mandamos un formulario de Google, ahí aparecen todos los datos y todos esos datos, pum, se pueden reproducir en una planilla como esta y ahí tienen guardado cuándo fue que alguien le entregó sus datos, cuál es la causa por la que lo están tratando. Aquí está, finalidad del tratamiento, o sea, de dónde viene, para qué los tienen, la base legal, eso es, normalmente va a ser el contrato, y el sistema de soporte, y aquí digamos, viene de cuándo tiene. El plazo de retención, lo que usamos en la oficina, por ejemplo, nosotros son los plazos de prescripción. Nosotros tenemos que guardar, sobre todo para efectos tributarios, hasta 6 años los datos de quien sea que haya estado con nosotros, porque después de eso hay una prescripción y de ahí nos podemos olvidar de todo lo demás. ¿Por qué? Porque antes de eso tenemos obligaciones, podríamos estar en la necesidad legal de compartir un dato. Después, nivel de riesgo y todo eso, bueno, es un poco más avanzado porque tiene que ver con el IEPD, pero todavía no basta. Por ahora, este RAT podría ser suficiente para que puedan superar una fiscalización. ¿Sí, Cristóbal, dime? Tengo una consulta. Mira, yo tengo una agencia y ahí, por ejemplo, tenemos un cliente que son una planta de revisión técnica. Ellos, obviamente, día a día reciben datos, digamos, de la gente que reserva la revisión técnica para mañana, no tengo idea. Eso en esta planilla, como lo que estás mencionando ahora, tendríamos que irlo completando día a día o hacer un sistema más automático, a lo mejor que vaya generando esta planilla día a día, o eso ya es parte del cliente en sí. Sí, si es cliente, ahí está la causa legal. O sea, llegan al taller, es cliente suyo y hay una relación contractual. Ya, Y si es necesario, por ejemplo, vincular los datos de la persona con el automóvil, entonces necesitan tener los datos, esa es la razón para la que están usando su datos. Entonces, ¿cuál es la causa? El contrato, el servicio del taller. ¿Cuál es el uso? Juntar el propietario con su auto y después entregarle al propietario del auto, obviamente. ¿Cuánto rato lo voy a tener? Eh, Tendría que hacerme preguntas sobre la actividad, pero a lo menos el tiempo, a lo menos hasta que le entreguen el auto de vuelta, más las garantías que sean las del caso. Y claro, normalmente vaya a estar entendiendo personas naturales y te van a entregar sus datos. claro. Entonces eso tiene que estar guardado en alguna parte. ¿Y cuándo fue que entró? Ahí está el RAT y ahí tú verás hasta cuándo sea conveniente. Ya, pero se tendría que tener un RAT de ese cliente entonces con todo lo, o sea, de esa planta de revisión técnica con todos sus clientes diarios, digamos. Sí, Ya, perfecto. claro, Gracias. porque está manejando datos de personas naturales. Entonces después llega esta persona natural y dice, quiero usar mi derecho, eh, y va a llamar al encargado, que probablemente sea tú, y decir, oye, sabes que entregué mis datos, pero creo que el root estaba mal, necesito cambiarlo, y te va a poner la necesidad de cambiarlo, y tenéis 30 días para hacerlo. Ya, ok. Muchas ¿Magdalena? gracias. Ah, perdón. Estamos bien, Cristóbal, esa era la pregunta, ¿verdad? Sí. Era eso más que nada para ver si yo como agencia es el que me tengo que encargar de hacer esto porque veo el sistema informático de ellos o lo tiene que ver el cliente directamente. Sí. Ya, en ese caso, eso es súper interesante. Es
el encargado de los datos perfectamente puede ser un tercero, no tiene por qué ser necesariamente la empresa. Ya. Entonces, y puede ser un tercero con un estupendo software que sea justamente para esto y que por nada de plata te lleva todo el día. Entiendo. En ese caso, tú eres el responsable y esa persona para ti va a ser el encargado. Entonces, esa persona que es el encargado se ocupa de administrar las cosas por ti para el solo y estricto efecto que le encargaste. Y sí, podí sobre esa base encargarle a alguien más que haga todo este trabajo por ti sin ningún problema. Ya, perfecto. Dale, muchas gracias. ¿Bien, Magdalena? Paul, una duda. En nuestro caso que tenemos, nuestros clientes son empresas, ¿cierto? No caen en la clasificación de personas naturales, ¿ya? Sin embargo, interactuamos con contactos dentro de esa empresa que nos entregan a nosotros email, correos corporativos, y algunas veces esos correos no son corporativos, sino que son correos Gmail, ¿ya? En cualquier caso, nuestra relación es corporativa con ellos. Entiendo que ahí no aplica, ¿cierto? No, entre sociedades no. No, es solamente tratamiento de datos personales de personas naturales. Ok, eso en nuestro caso, nuestros empleados caerían dentro de esta clasificación y todo aquel dato de nuestros empleados, ¿cierto? Tendría que yo tenerlo dentro de este RAT, ¿cierto? Sí, y también los datos de tu trabajador los tienes que tener súper bien guardados en una cuestión que no sea vulnerable. Perfecto. Y última pregunta es, si yo, por ejemplo, algunos datos de algunos de ellos que pasan a un seguro complementario, y ese seguro complementario que es un tercero me pide algunos datos adicionales que yo no necesito, ¿ya? Pero si el seguro complementario me pide una vez un one-timer porque ellos me lo solicitan y yo soy el canal de comunicación con los empleados, ¿tengo que hacer un registro yo cuando yo no soy el ente que lo pide? Sí, porque tú eres la responsable y ese tercero es un encargado. Ok, Porque ahí está administrando datos de personas naturales. ok, Y de hecho les vaya a ok, decir a la gente, y lo vaya a poner en el rato, lo usé solamente para informar a la compañía de seguro tanto. ok, ok, Y si aparece así, entonces después te preguntan y dicen, sí, tengo el dato de está para la historia del seguro, nada más. La causa, probablemente sea un seguro obligatorio, entonces va a ser el cumplimiento de una obligación legal. Y ya, ok, ok. Gracias, Paul. de nada. Más preguntas, interrúmpanme todo lo que quieran. ¿Ah? Por lo general, la información entra mucho mejor cuando hay intercambio, más que mi cabeza hablando. Hola, Paul. Hola, Isa, Hola. ¿qué tal? Bien, ¿y tú? Bien, Gracias por también. toda esta info, este tiempo. Yo te quería preguntar también desde la particularidad de mi negocio, como coach y psicóloga también. Entonces, el nivel de datos es profundo, sensible, se cruza con lo personal, con lo laboral. Y también uno necesita, así como tú desde lo legal, tener este seguimiento por 6 años, por ejemplo, de los datos. Yo también, por verme más adelante en caso de necesidad con el mismo paciente o coachee. Desde ahí no sé qué recomendación te pueden aparecer como para esta industria sensible de datos La, personales. la recomendación es esperar 2 minutos a que me pase al segundo nivel, porque lo que están manejando datos sensibles, que justamente son los casos de salud, todo lo que tengan pacientes más que clientes, eso está en la hipótesis de datos sensibles. Entonces van a necesitar un poco más de diligencia. Ya, súper. Bueno, aquí está el RAT, en ese RAT está todo, el índice de lo encargado del tratamiento. Bueno, aquí a quién puede la agencia venir a preguntarle quién diablo hace qué, y la bitácora de cambio si es que cambia. Entonces, esto es un RAT. El RAT es de verdad lo que todos deberían tener si están manejando datos de personas naturales. Eso sí es importante. No sé si debería hacerlo como barra al RAT, pero quisiera, de verdad, en mi corazón, quiero que se vayan de acá sabiendo que a lo menos tienen que tener un RAT.
Yo tengo el mío ya, no le mostré el tipo, me lo pueden pedir, lo puedo descargar, lo puedo compartir, me ponen su mail, qué sé yo, pero eso que está ahí, de verdad, si que los vienen a fiscalizar o le muestran algo a alguien y es perfectamente automatizable, no piensen que esto va a multiplicar no tienen que contratar a alguien, si usan los formularios de Google o usan Claude o cualquier otra herramienta de IA y tienen sistemas. Es una linda oportunidad también para sistematizar sus procesos, ¿no? Por ejemplo, el onboarding, como le decimos cuando llega un cliente. Entonces, tienen ahí una pauta ya. Cada vez que llega alguien, se llena este formulario, todo eso aparece ahí incluso con fecha y hora. En la planilla, listo. Tienen un RAT y cuando les vengan a preguntar, van a poder decir qué datos son, desde cuándo lo tengo, por qué razón lo tuve, para qué lo estoy usando, y si me preguntan, lo puedo informar. Y si es el caso, voy a poder responder a todas las solicitudes ARCO que me pueden hacer, y en caso que me vayan a molestar a la agencia, yo le voy a responder de vuelta a la agencia. Aquí está mi RAT, aquí está la actividad, dígame qué más quiere saber, y con eso no tienen por qué irse al fin de semana pensando que les pueden caer 5.000 UF de multa, UTM, perdón, de multa encima. Con eso se puede vivir. Con un RAT pueden vivir. Esa es la cuestión. No voy a Perdón, insistir más. ¿Sí? una preguntita. Mauro. Una cosa básica como venderle a alguien que te da el root, el teléfono, ¿eso tiene toda esta... ¿Hay que llenar esto también? Eh, la verdad sí. La verdad sí, porque está administrando desde que administra datos personales que son suficientes para identificar a alguien, entonces usted se está volviendo un responsable. Y el que tiene al frente, que es un cliente que le vino a comprar un dulce, es un titular. Entonces, ahora, si es que le entrega, o sea, si me están comprando bolitas a mí, por supuesto que no, o sea, y me dicen, me llamo Mauro, me vendo un dulce, aquí va, no me está entregando un dato. No, ni lo estoy registrando, ni guardado, ni para acá. La relación comercial empezó y terminó con la compraventa que consumamos juntos, ya está. Pero Ya, si... si hago una factura, me tiene que dar los datos. Sí, pero eso para el cumplimiento, si es para el cumplimiento de algo que empieza y termina en el mismo acto, y tengo los datos para cumplir con la factura, y eso significa el cumplimiento de una obligación legal, punto. Ah, ya. Entonces no hay por qué ser más papista que el papa. El asunto es que si yo voy a usar, por ejemplo, en la oficina, usamos sus datos. Tenemos su root y un montón de cuestiones y nos metemos a su sitio, hacemos las declaraciones por ustedes, las metemos en un balance, tenemos un montón de información de ustedes. Yo hago sociedades, hago contratos, a veces lo represento en el servicio, entonces estoy todo el rato manejando y entregando, sí, ¿a quién estáis defendiendo? ¿Cuál es el contribuyente? Root, tanto, tanto. Ahí estoy administrando sus datos. Entonces tengo que meter en alguna parte, que se llama un RAT, que tengo esos datos que los tuvo porque me los dio, porque me hizo un encargo. De hecho, los abogados están más o menos salvados, como que hay esta hipótesis para nosotros. Y lo estoy haciendo solo estrictamente para cumplir con mi mandato judicial, por ejemplo. Ya, Y ok. eso tiene que estar registrado en alguna parte. Y yo me quedo tranquilo sabiendo que si lo tengo registrado, está bien. Y que en cualquier minuto Mauro me pide, oye, borra mis datos, no se preocupe, yo ahí tengo lo necesario para responder. Voy a tratar de aficharlo también aquí para que vean un poco a qué se No, no parece. me bordes. Pero el punto es que sí, si van a administrar, si van a manejar, si van a usar datos de personas naturales, datos que significa aquello que pueden identificarlo, entonces sí, ahí tienen que tener todo eso. No. Gracias. ¿Verdad? ¿Cristóbal? Paul, disculpa, última que me surgió con la pregunta de Mauro. Esto no es retroactivo, ¿cierto? No, esto Ya. es de diciembre para adelante. Por eso Ya, nos quedan perfecto. 4 meses para sobrevivir. Ya, Mira, súper. esta es mi página. Esta es la página de la oficina. Y aquí en legal, en política privacidad, y aquí le puse un poco todo lo que, aquí esto es como un concentrado de todas las obligaciones legales. Entonces, aquí están nuestras políticas, aquí está todo publicado para nosotros, con esta misma ley. Pueden visitar el sitio, ¿eh? Les voy a poner a ver, déjenme compartirle, le hacen clic y así le ayudan al algoritmo también. Ahí va. Y puse 3 botones. Ahí está, este es el ARCOP si alguien me pide por protección de datos, aquí está Compliance por si alguien le da por cometer algún delito económico, y aquí está la ley Karim, por si alguien fue mal educado con alguien de la oficina, o al revés, aquí tienen los botones. Entonces,
Yo prefiero los botones antes que, que los mails por la siguiente razón. Por ejemplo, ya, ARCOP, que estamos hablando de esto. La gracia es que aquí le estoy pidiendo al tiro a la gente toda la información que necesito. Sepa. Porque si me mandan un mail, me van a escribir cualquier cosa y los plazos empiezan a correr. O sea, son 30 días para todos los derechos ARCOP y si es bloqueo tengo 2 días. Entonces, si me mandan un mail que es un bodrio, que no tiene su... y tengo que salir persiguiendo gente con 2 días de plazo, se me va a caer el poco pelo que me queda. Entonces, yo uso estos formularios y de hecho, aprovechando, queda todo así alimentado en mi hermosa planilla y puedo ir tranquilo. Y por eso yo prefiero usar los botones. Pueden aprovechar y hacer clic en la página. Tengo lo mismo para la ley Karina. Ahí está. Estos son, normalmente, una denuncia de la ley Karina, que no pueden ser anónimas. Entonces, ahí están está hecho el molde para que cuando a alguien se le ocurra hacer una denuncia, me entregue de una sola y misma vez toda la información que necesito. Y lo mismo para el caso de compliance. O sea, si alguien le da por cometer un delito económico, ahí está lo mínimo y necesario que necesito saber para poder reaccionar a tiempo. Ya, todo esto ocupa un lugar en la página y aquí estoy cumpliendo con la definición de la política, la publicación y la habilitación de un canal de denuncia. La ley de delito económico y de responsabilidad penal, la ley Carín, de personas jurídicas, la ley Carín y ahora la ley de protección de datos, cada una de esas tres impone este canal de denuncia y toda esta política y su publicación y su fácil acceso para estar al día con la ley. Entonces me pueden copiar, son buenas costumbres las que estoy mostrando, estoy tratando de ser un buen ejemplo. ¿Pregunta hasta acá, antes de pasarme a la segunda parte? Si no preguntan, asumo que está todo bien y significa que hay 10 personas acá que están al día con la ley y que se van a poder ir de esta reunión sabiendo lo mínimo y que pueden salvarse y que no van a estar a la buena de la agencia. Yo me quedo tranquilo si no me preguntan. Hola Paul, ¿qué tal? Buenos días. Tengo una duda con respecto a mi negocio que yo trabajo solo y solamente mis clientes en este caso son agencias de comunicaciones en donde hay un contrato de por medio y trabajo como con una empresa, ese es mi cliente. Aquí hasta este momento me imagino que no debería manejar ningún tipo de RAT, por lo que estoy entendiendo, ¿no? Sí, muy bien. Hasta que no te den datos de personas naturales, no hay nada que hacer. Ahí aplicaría cuando yo decidiera cómo trabajar con algún, o sea, tener algún trabajador en mi empresa y ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, tener trabajador en tu empresa es una... Ahí tenés que iniciar un rato, porque te están entregando todos los datos que hay, justamente, además sabes los datos previsionales, un montón de cosas, así que sí, ahí sí. Después es súper fácil, ¿ah? La causa por la que te lo está dando y el uso que va a tener, digamos, es bastante obvio. Claro, Y es tan obvio, es tan difícil abusar de eso que es bien probable que te fiscalicen, pero la obligación está. perfecto. Muchas gracias. ¿Había alguien más con la mano levantada? Paul, Magdalena. pregunta corta. ¿Estoy en la obligación de hacer algún anexo de contrato a mis empleados sobre esta protección, esta nueva ley? Sí. Sí, y yo aprovecharía ahora que le puse la ley Carini y compliance y cuánta cosa, la verdad, sí, hay un montón de obligaciones que son de fuente legal, son la ley, que obligan a tener a todo el mundo en la misma fila. O sea, también hay que decirle a los trabajadores cuáles son sus obligaciones. Si contrata una secretaria, que va a ser la que de verdad va a estar manipulando todos estos datos, ella se llena un montón de obligaciones también, por encargo. Así que sí supone ver bien quién maneja qué al interior de la empresa o sea, digamos, en el caso de los trabajadores, no solamente para respetar sus derechos, sino que para distribuir la cantidad de obligaciones y derechos que hay, y por causa legal. Así que sí, Pero, la respuesta corta es sí. pero más bien por un tema de transformación de responsabilidades en sus cargos, más que por algo que tenga que estar legalmente estipulado a través de un anexo estándar a nivel empresa. Ambos. Ambos. Y de hecho está bien mencionarlo, porque esta ley, más la de responsabilidad penal de la persona jurídica, más la ley Carín, o sea, estas tres, son
expreso, o sea, exprofeso, a propósito, hecha para que desde la ley cambien el comportamiento a nivel social que son la empresa y nosotros, los trabajadores y empresarios. Así que sí, de hecho, incluso mandan a llenarse uno de protocolos que son pautas de comportamiento, que son a su turno obligaciones legales y que en términos finales reposan sobre un responsable. Así que sí. ¿Y se actualizó el Ríos? Buena idea. Puede hacer las remisiones al Ríos y poner, y claro, sí, ahí es estupendo. El Ríos es definitivamente un lindo instrumento de gestión, porque ni siquiera, si está bien hecho y bien implementado, ni siquiera hay que estar preguntándole a los demás ni que lo firmen ni si están de acuerdo, sino que es un documento que se impone por la facultad de dirección del empleador. Entonces dice, ahora las políticas son estas sobre el tratamiento de datos y quedan metidas en todos los contratos. Así que sí, si tienen los contratos bien hechos, con el Ríos bien enchufado, entonces Sí. actualizan el Ríos, lo comunican y quedan todos obligados. Ok. Es el tipo de cosas que no salen sino con preguntas, ¿eh? Por eso pregunten. Porque al final es lo más práctico que se van a llevar para la semana. Ya, datos sensibles. Ya, los datos sensibles son una... Matías. Matías, dale, prende el micrófono si quieres, si puedes. No, era la pregunta que había hecho ya, perdón. Está Ya, todo. interrúmpame cuando quieran, no hay problema. Ya. Estamos. Hay alguien más que quiere entrar. Me voy a tarde. Ya. Datos sensibles. Entonces, la ley, ya, esto es al revés. Los datos en lo que estamos hablando ahora es datos de personas naturales que sirve para identificarlos. En general, todo y cualquier cosa. Nombre, root, bla, bla, bla. Después, la ley, un poquitito más allá, define un listado específico, determinado, o sea, un perímetro de datos que se califican como sensibles. O sea, sensibles no es lo que te hacen sentir de alguna forma, no. Sensibles son los que por determinadas razones la ley le va a poner mucha más importancia. Fundamentalmente, digamos, los más comunes van a ser los datos de salud, los de menores de edad, estos van a ser los que más típicos. Después, un poco más lejos, quizás, aunque no por historia están ahí, los que permiten perfilar o rankear a la persona, de sala registro, o sea, recursos humanos lo van a tener que ver, o los que tengan que ver con crédito o seguro. Bueno, aquellos que se comparten con terceros, los que manejan datos masivos, aquí bueno, lo resumí, pero también están, bueno, los de afiliación política y sindical, eso es súper importante. Esos están ahí por historia, en verdad. Hay una lista entonces específica de datos que son de por sí sensibles. Y los datos sensibles imponen mayores obligaciones. Hay que tener más cuidado. Entonces, estas son las razones por las que el legislador le puso un poco más de tiempo. Y hay mucha historia acá, pues sobre todo la afiliación sindical y las razones políticas por historia están ahí y se consideran sensibles. O sea, tener registrada gente que la podía ubicar y saber cuáles son sus compromisos, ya sabemos que en caso de determinado gobierno puede ser muy delicado. De hecho, aquí bueno, hay un montón de historias que puedo mostrar al respecto, pero por no dar el tiempo voy a avanzar. Pero el punto es que, sobre todo que son datos que si se usan mal, pueden causar un daño y que de causarse es muy difícil de reparar. Entonces, el deber de cuidado es mayor respecto de estos datos. Y esto de acá es probablemente la obligación más importante que impone para aquellos que manejan datos sensibles. Esta es la respuesta más práctica para el ISO. Si yo manejo datos sensibles, que en este caso son los de los pacientes, o sea, trabajan en salud, tienen pacientes más que clientes, entonces tienen datos recientes, tienen perfiles psicológicos, se saben la composición de su sangre, o si son propensos a, qué sé yo, diabetes, cuánta cosa, ahí está manejando datos súper sensibles. Y en caso de que se filtren, tienen que saber
cuál es la extensión del daño que podría haber si si que se llegan a filtrar. Entonces, la evaluación de impacto, de que si queda alguna pelotera, si se me arrancó un dato sensible, tienen que ver. Entonces, es otra planilla, la IEPD, donde va a poner ya, si se me arranca este dato, el daño es bajo, medio o alto. Y ahí tienen toda una evaluación de impacto para ver qué datos están manejando, qué tan delicados son y qué pasaría si se me va. En caso que se me vaya alguno, tiene que, por tanto, tener un protocolo de notificación de incidentes. Es decir, si se me arrancaron no sé, tenía todo guardado en la nube y sufrí un ataque de un hacker superdotado que ahora hace que los datos de mi paciente los tengan la aseguradora y que tengo que tener primero tengo 72 horas para avisarle a la agencia que me quedó la pelota y tengo que tener un protocolo que van a ser cuáles son todas las series de medidas que voy a hacer para poder controlar los daños que pude haber causado. Entonces, los datos sensibles impone evaluar el impacto por daño, tener una política de control de daño, para decirlo más en chileno, y qué hacer, y tiene una obligación de 72 horas corridas para notificar a la agencia de que hay una brecha de seguridad. El RAT, por tanto, va a ser, este lo van a tener que manejar, va a ser un RAT con más datos y probablemente lo van a tener que tener más actualizado. O sea, si están en la primera hipótesis y solamente tienen un cliente, meten una fila al cliente y no lo tocan hasta que el cliente se les vaya probablemente. Entonces lo van a tocar 2 veces. Si están manejando datos sensibles, entonces ahí sí necesitan un RAT bastante más robusto. Eso es el mínimo que impone aquellos que manejan datos sensibles. Entonces, tener evaluación de impacto de protección de datos y un RAT vivo. Si están trabajando con más gente, esto, bueno, depende de lo que estén haciendo, pero puede que tengan la necesidad de usar contratos. El típico caso es si tienen, por ejemplo, nosotros en la oficina, ahora vamos a migrar generalmente a Google, y Google Drive tiene oficina en Estados Unidos. Estados Unidos para cierto nivel de servicio tiene lo que se llama un DAP, o un DPA, que es básicamente una política general justamente sobre esta materia, que se adopta en caso de ser usuario. Entonces, por eso en la oficina, además de que no va a pasar Google, vamos a tener que pasar al nivel siguiente, porque en el nivel que estamos no tenemos DPA, en el nivel que sigue hay DPA, y eso cuesta como 140 lucas mensuales. Entonces, y estamos en la necesidad de hacerlo porque manejamos los datos de trabajadores, los datos de la licencia, cosas. Bueno, en alguna parte tenemos datos sensibles, entonces tuve que hacer todos los cálculos y sí, necesito subir el pelo en tecnología para estar al día justamente con esto. Eso impone los datos sensibles. En la práctica es fundamentalmente esto. No sé si tienen más preguntas. Matías, vale. Matías, Perdón, es que se quedó con la mano puesta en la otra y no la saqué. Lo siento. no hay problema. Si no, Cristóbal. Ya, y en el caso de mi negocio específico, Paul, nosotros, por ejemplo, hacemos, qué sé yo, envíos de email marketing, no sé, semanales. Eso es un contrato, en este caso, como con una plataforma, ¿no? Entonces, ahí, ¿cómo se podría actuar de esa manera? ¿Les manda a ellos datos de personas naturales? O sea, solamente los mails, en verdad, y los nombres, con suerte, porque es como, no sé, es para mandar una comunicación, qué sé yo, de una oferta, no tengo idea. Entonces ahí cuando dice, hola Paul, y te llega el mail de, no sé, el viaje. Estoy inventando. ¿Y esa gente está en el extranjero? El que envía, claro, es, por ejemplo, nosotros usamos una plataforma que se llama Brevo, que ¿Dónde está, en qué país está Brevo? esa creo que está en Irlanda. Ya, entonces tiene el estándar de la GDPR. Ya. Lo más probable es que tengan DPA. Entonces tú contratas con ellos, en alguna parte incluso en su página de estar, o sea, como ahí está mi DPA, descarga y la tenía ahí tú en tus datos y sabes que ellos están sometidos a un estándar igual, sino más grande que el de Chile. Ya, perfecto. Esa es la razón por la que pregunto el país, porque dependiendo del país, qué tan al día van a estar con esto. Yo sé que en general Europa, por la GDPR o Estados Unidos, van a tener toda esta suerte de políticas que son las garantías que les van a pedir
si es que los vienen a fiscalizar. Es decir, yo tengo mis datos, los guardo en la nube que tiene base en Irlanda y ahí está la GDPR, por tanto de ahí salió la DPA y aquí está, y sabemos que son gente que va a tratar los datos con relativa diligencia. Listo. Claro, pero eso tengo que tener como una especie de respaldo de sus políticas, ¿no? O algo así, como para poder Sí. mostrarlo. Ya. Sí, pero o sea, si está en uno de estos países que respeta estas legislaciones, lo más probable es que tengan así por defecto, así, onda, visita acá y ya. Y está toda la política, ya. Sí, claro. Sí, y ahí va a estar todo disponible. Si no lo tuviera, los puedes pedir. Y les dice la misma historia. O sea, en Europa para nadie es sorpresa de la GDPR. De hecho, la ley, la 21719 en Chile, se hizo con el estándar de la GDPR y nos llenamos la boca con eso. Entonces, digamos, somos todos OCDE y nos creemos la muerte, así que están todos con los mismos papeles. Ya, perfecto. Ya, muchas gracias. ¿Preguntas? Este es el minuto para los que... Sí. Julieta. Hola, Paul. Acá una pregunta, al igual que Elisa. Soy psicóloga y a nosotros las psicólogas las personas nos escriben por Instagram y nos cuentan cosas por ahí, pero muchos de ellos no pasan a ser clientes, solamente preguntan por servicio y cuentan parte de su vida personal. ¿En qué esfera queda esa figura? Ahí no te están entregando datos personales. Si tienes una conversación pura y simple, no te están dando o sea, no es por saludar a alguien, buenos días, me llamo Paul, no estoy entregando un dato porque básicamente no vas a hacer nada con él, no lo vas a administrar, estás teniendo solamente una conversación. Ya, No es sino hasta que se vuelve cliente tuyo o paciente tuyo que te está entregando los datos para efectos de administrarlo. perfecto, ok. Entonces ahí hay causa y hay uso. Ok, la otra pregunta es, ¿Encuadrado cumple con los requerimientos para estar al día con esta ley de protección de datos personales cuando en una reunión se conecta, por ejemplo, inteligencia artificial que traduce la sesión y deja la transcripción en la ficha clínica? ¿Esos datos podemos estar tranquilas que están protegidos? Mira, yo también uso encuadrado y una súper buena pregunta, me pillaste en despoblado a mí porque no lo sé. Asumo que sí, asumo que deben estar al día, porque justamente la plataforma se trata de administrar un montón de datos. Así que no sé si específicamente Encuadrado lo tiene. Me sorprendería que no lo tuvieran. Si no lo tienen, todavía les quedan 4 meses para estar al día. Y a los usuarios de Encuadrados como yo, preguntarlo también por su política, porque estamos ahí en su sitio acumulando un montón de datos que a su turno lo usamos, porque lo usamos, por ejemplo, para efectos de comunicación masiva, por decir algo así. Ya, la Así otra que pregunta es ¿qué característica tiene que tener la plataforma o en simple para que uno esté tranquilo que cumpla esto? Porque imagino que tiene que haber una trazabilidad. O sea, si una sí. persona me pide que borre el dato, ¿cómo yo le demuestro a esta persona que borró el dato? No sé, ¿cuál es el medio probatorio para ello? El soporte que va a tener, bueno, puede estar metido en Google Drive, en lo que sea, pero ver qué es lo que tiene la ficha actualizada de todos esos datos es el RAT. Entonces ahí aparece una línea en el RAT y dice, en una parte del RAT, esa persona que es Juan Pérez, que yo solamente guardo el nombre, dice datos eliminados y le da la seguridad nomás de que están borrados. Pues, si no lo convence aquello que le dijo para cumplir, esa persona siempre va a poder ir a la agencia y la agencia le va a poder responder y ustedes van a tener justamente toda esta historia del mail o del botón en mi caso, en el que recibieron la solicitud, dentro de plazo cumplieron y si era la letra C o S, que es cancelación o supresión, según en qué época de la ley se encuentre, entonces le dicen todos los datos que esta persona me pidió que borrara, los borre. Y ya no los manejo, no los administro, y la prueba es que ya no le llegan mis mail o qué sé yo, no está en ninguna parte. Y ahora, ¿cómo se prueba efectivamente cómo se prueba un hecho negativo? ¿Cómo sé que no está? La verdad, no sé, en juicio eso de verdad es imposible. Lo que se hace al revés. Se trata al otro de probar si es que acaso sí siguen los datos ahí, por alguna razón. O sea que, siendo honesta, la ley tiene un vacío bastante grande en donde uno podría colocar un Excel simple, un RAT no existe y ese dato puede estar ahí y nunca se va a saber realmente si está porque es difícil comprobarlo. ¿Por qué lo pregunto? Porque ayer estuve en conversaciones con una plataforma chilena que me habló de esta ley y me dijo, nosotros estamos en regla
Por lo tanto, si nos piden que borren la conversación, que todo esto es una IA que llama a los clientes, nosotros podemos demostrar con certeza de que se borró el dato. Y eso me llamó la atención porque no creo, o sea, más bien para saber si tenemos que tener esa consideración de ahora en adelante para contratar plataformas o no es tan exhaustivo como la fiscalización. Ya, ahí se puede responder a dos niveles, ¿eh? La respuesta más práctica es que sí, es perfectamente posible que haya un sistema con software más sofisticado que una planilla Excel para demostrar efectivamente la eliminación de un dato. Deben haberlo. Lo que pasa, no es no sé si es mi profesión exactamente saber cuál, pero deben haberlo. Seguro que sí, no debe ser sorpresa para nadie. Segundo, eh, hay, hay un como estamos en esta especie de interregno y el gobierno no está muy al día, la verdad lo que no está publicado es el reglamento de la ley. Y eso causa problemas como por ejemplo el que está citando, porque entre la ley y la práctica para poder aterrizarlo es que sirve el reglamento. Entonces el reglamento de una ley es como el how to, así el cómo se hace para estas cuestiones y te empieza y responde justamente ese tipo de preguntas. El reglamento de la ley todavía no lo tenemos. Hay un montón de cosas que me podrían preguntar como esta y ahí hundiste un clavo de una. ¿Cómo se hace para probar fehacientemente tal y cual cosa? Incluso en impuestos, hay un montón de cosas que se prueban fehacientemente que están definidas en el reglamento de la ley, no en la ley. En este caso, la ley no tiene todavía su reglamento, está a 4 meses de entrar en vigencia y tiene un montón de vacíos prácticos justamente porque no está el reglamento. Ahí hay un ejemplo. Ok, la otra pregunta, lo siento si me extiendo mucho, es yo hago mentorías a personas que tienen negocios digitales, hablamos de facturación, de cosas bien como sensibles, y también hago mentorías grabadas, y estas personas, su información queda grabada. Esa grabación imagino que igual tengo que alojarlo en un servidor que sea seguro y cómo yo puedo asegurarme de que estoy almacenando bien esos datos. Ellas tienen que dar alguna vez escuché alguna abogada que habló de eso también. Inclusive las personas tenían que decir al inicio de cada grabación, yo, mi nombre, acepto que me estén grabando, bla, bla, bla. Es cómo operar. Ya. Eso tiene que ver con seguridad de la información. Entonces, dentro de la serie de protocolos que va a tener, es decir, dónde diablos va a guardar las cosas y cuáles van a ser los protocolos de seguridad. Esta es la razón por la que nosotros no estamos pasando a Google y que estamos aumentando el plan, porque a cierto nivel las garantías de la seguridad de la información son bastante sólidas, son reconocidas como sólidas. Y eso lo tienes que ofrecer tú. O sea, y eso tiene que ver con la definición de tu política. Ahí hay una decisión que tomar. Es decir, cómo tú vas a dar la garantía de que Yo, por ejemplo, estoy grabando ahora esta sesión y va a quedar metida en los meets de Google en una determinada carpeta y más adelante va a estar metida en un vault, que es como una bóveda, que la gracia que tiene es que es súper poco vulnerable. Y la forma de meterse a las cuentas de los que tienen derecho a meterse ahí dentro, que son 2 o 3 nomás, tienen tienen identificación en 2 pasos. O sea, tengo que usarme la clave y confirmar en mi teléfono que soy yo, y así confirmo el acceso, y es el tipo de política que hay que implementar para seguridad de la información, para que cuando en un gran final tenga un modelo de prevención de las infracciones, me puedan creer que la cuestión es efectiva, robusta y es suficiente. Entonces, si la pregunta práctica, ¿cómo es? Bueno, tú tienes la carga de determinar cuáles van a ser tus estándares de seguridad de la información. Para compartir, mi decisión fue la de migrarnos directo a Google y subir un escalón en el plan, porque ahí está más o menos lo suficiente para efectos de seguridad de la información. Ya, y la última pregunta. Si esto empieza de diciembre en adelante, si en enero Sí. de una persona grabamos la reunión y después, no sé, a fin de año, me dice quiero que eliminen todos los registros donde yo participo, tengo que eliminar todos los registros anteriores por obligatoriedad, aunque haya más personas involucradas. Ah, estos derechos son personales, o sea, sí te pueden pedir eliminar sus datos personales. Si lo que pasó en esa ocasión fue
fue una, no sé, una especie de terapia colectiva en la que quedaron datos sensibles, entonces sí tiene derecho a pedirte la supresión de ellos. Después, si no podéis recortar ahí donde ella participó y tenéis que borrarlo todo, es posible que pierdas semejante fuente. Ya, muchas De no gracias. hacerlo, y es re importante, es muy buena pregunta, porque si no demuestra que así fue, o sea, primero, desde que te lo pidió, tiene 30 días para cumplir. Si no quedó convencido el titular que este paciente puede ir a la agencia a decir, oye, ¿sabes que me da la impresión de que no borró ni una cuestión la Julieta? Así que sería tan amable la agencia ir a visitarla y preguntarle si es que tiene todo el día. Y ahí te van a tocar la puerta y te van a preguntar de entrada por el rato. Claro, por eso preguntaba, porque de qué forma yo me protejo y digo, sí lo borré, pero no sé qué abro mi drive vacío, como de qué será suficiente, esas eran mis preguntas. En Pero el, no, en el RAT al final va a decir datos eliminados con fecha 15 de enero. ya, Y después, la verdad no sé si puede ser tan intrusivo como que se metan en tu drive, pero al menos tener el registro de cuándo fue que lo borraste, y de ahí yo creo que también se demuestra, es que no está el reglamento, o sea, yo todavía pienso en términos judiciales, la verdad un hecho negativo se prueba por supuesto positivo, o sea, si no hay prueba de que hay un uso de administración de esos datos en alguna parte porque no se dejaron de mandarle email o lo que sea, entonces yo creo que si tiene el RAT al día, debería operar al menos una presunción a tu favor de que tenéis, o sea, es carga de tu paciente decir que no, pues tus datos siguen ahí flotando, por la razón que sea. ya, perfecto, muchísimas gracias. Muy bien. Entonces, y ya. Primera etapa, hasta el RAT. Segunda etapa, datos sensibles, evaluación de impacto y un RAT robusto y harto más visitado. Tercera etapa, ya cuando son gente más grande. Entonces, si tienen un tamaño consecuente, si tienen una complejidad acorde, si tienen posición regulatoria, o sea, si tienen que, si además, o sea, digamos, si toda su empresa, digamos, le tiene que rendir cuenta a varias instituciones, que sea la CMF, y son masivos, y incluso está su imagen corporativa en juego. O si tienen un gobierno corporativo, o sea, hay harta gente compartiendo responsabilidad, entonces de ahí el siguiente paso, el fin, o sea, ahí sí tienen el norte marcado y ese es el modelo de prevención de infracciones, que es el equivalente de modelo de prevención del delito para el caso de la ley de delito económico. Esto es lo que necesitan los grandes. La verdad, no hace falta cansarse mucho con esta parte, porque no creo que sea el caso de ustedes, pero es más de lo mismo, solo que francamente grande, y corresponde a esto, mejora continua de operaciones. Es decir, aquí se llenan de protocolos y además van a tener un modelo de prevención, es decir, va a ser todo un esquema así lleno de procesos y políticas que dicen cómo diablos ustedes están administrando sus cosas y que tienen al día los derechos de los titulares. La gracia es que para los que son suficientemente grandes y que van hasta el final, si tienen un MPI bien hecho, lo pueden hacer certificar en la agencia. Si consiguen hacer certificar su MPI en la agencia, entonces en caso de que les caiga una multa encima, ese MPI certificado es suficiente para disminuir la multa que les pongan de entre un 25 y un 50%. Entonces imagínate si van a caer en la hipótesis de las 20.000 UTM, pero tenían un MPI certificado y se la creen, bueno, ahí hay entre 5 y 10.000 UTM que se pueden ahorrar gracias a haber hecho todo el trabajo. Al final aquí está, nivel 1 y el 2 de 3, este es los 3 niveles en un vistazo, en qué situación se encuentran y cuánta ayuda necesitan. Si están en el nivel 1 y usan Excel y usan la IA como Claude, con cierto nivel de diligencia, yo creo que se la pueden arreglar solos con unos buenos 3 días de trabajo. O con un poco de ayuda si la necesitan. Si están con datos sensibles, quizá va a ser lo mismo, solo que va a ser un poco más de tiempo y ahí sí van a necesitar un poco de asesoría puntual, sobre todo para la parte de evaluación de impacto. Y finalmente, si están realmente hacia el camino, hacia un EPI, no lo hagan solo, háganlo con ayuda. Yo creo que la inmensa mayoría de los clientes de la oficina van a estar en el nivel 1, si tienen tiempo, ganas y no tienen nada mejor que hacer, bueno, pueden llegar bastante lejos por sus propios medios.
Si quieren, sin embargo, pueden apelar al nivel 2. Es decir, les va a ahorrar mucho, mucho tiempo hacer esto con ayuda. Sobre todo el dolor de cabeza de poder responder. Pueden apalancar mucho con IA, pero tienen que saber usarla como corresponde, no solamente como un chat así que les da la receta de los panqueques sin harina. Tiene que ser un poco más que eso. Bien, eso es con la presentación. No puedo llegar mucho más lejos porque estamos en el tiempo, así que si tienen preguntas es ahora ya, porque estoy justo en la hora. A la 1, a las 2. Bien. Adriana, Paul, si nos pudieras mandar el RAT del nivel 1, te lo agradecería. a ver, déjame ver de inmediato cómo hacer para compartirlo. A ver, dime si... Un segundo, déjame ponerlo aquí en el chat. Voy a poner un link que debería permitirles descargar. Confírmame si se descarga. A ver, espérame. Ah, no sé. Espérate. Déjame ver si es para todo el mundo. Ya, mira, voy a poner uno. Si los manda a un Google Sheet, descárguelo como Excel, porque si no, todos van a ver el mismo. Entonces se van a poner a manipular y van a estar todos trabajando el mismo y va a hacer un quilombo. Entonces, hagan clic, ojalá que funcione, y de funcionar, descárguenlo como Excel. Y ahí tienen al menos ese poco para Ahí se abre, Paul. La recomendación sería como para que lo puedan dejar al tiro en su Drive, en archivo, hacer una copia, y ahí les queda una copia a ustedes específicamente y esa la pueden editar. Entonces ahí ya pueden meter manos directamente para dejarlo en su Drive. Eso, la idea es que lo tengan ahí y puedan consultarlo. O sea, hagan lo suyo, consúltenlo y así se la pueden arreglar sin sufrir. Aquí tengo un pequeño resumen. A ver, si me tienen un poco más de paciencia, puedo compartirle un resumen que hice. Compartir. Ya, hice un torpeo de toda esta presentación. Aquí lo tienen, háganle clic de inmediato, porque después de esto se va a perder. Ahí va. Este es un torpeo de esta presentación para que, bueno, de aquí a mañana no se le olvide todo. O no tengan que acordarse recién en diciembre, cuando la ley ya entró en plena vigencia. Entonces, la mínimo, tengan el RAT. Si necesitan ayuda, pídanla. No esperen hasta el 30 de noviembre para hacerlo. Y si no tienen más preguntas, les devuelvo el tiempo. Bien, bueno, hasta la próxima ocasión. Éxito con esto. Si tienen dudas o preguntas, tienen mi email, porque, o sea, asumo que lo tienen porque se encuentran acá. Pueden escribirme directamente y éxito para siempre. Muchas gracias, Paul. Te pasaste. Gracias, Paul. De nada, mucho gusto. Que estén muy bien. Gracias por las preguntas también. Gracias. Chao, buen día para todos. Chao, chao.